Bueno, mis hermanos, miremos Mateo 26:38. Tenía una predicación, pero gracias a Dios que me la cambió. Entonces, ahora vamos a ver otra. Entonces, Mateo 26:38. Me confirman cuando ya la tengamos. Mateo 26:38. Realmente podríamos leer desde el 36. Aquí habla acerca de la oración que hizo nuestro Señor Jesucristo en Getsemaní. En estos días el Señor nos hablaba acerca de su palabra, ¿sí? De los 3 huertos. Pero para que no queden tanto tiempo de pie, vamos a leer este versículo. Mateo 26:38. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Ahora busquemos Hebreos 5, 8 al 9. Hebreos 5, 8 al 9. Hebreos 5, 8 al 9. Capítulo 5, versículo 8 y 9. Hebreos. Me confirman cuando lo tengamos. Hebreos es el libro que nadie sabe quién lo escribió, se le atribuye quizás al apóstol Pablo. ¿Ya? Hebreos 5, 8 al 9. Entonces dice de la siguiente manera: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Podemos sentarnos, ya oramos por la palabra. Entonces, vuelvo y repito el versículo. Hebreos 5, 8 al 9 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, aquí por lo menos hay una pregunta. ¿Cómo así? ¿Cristo no es Dios? ¿Sí o no? Sabemos los cristianos que sí, Cristo es Dios. Jesucristo, Jesús, no estaba desde antes de que todo existiera con el Padre en el cielo y Él mismo es Dios. Sí lo es. ¿Cómo así que Él aprendió obediencia? ¿Era desobediente en el cielo siendo Dios? ¿Cómo así que Él fue perfeccionado? ¿No era perfecto por ser Dios? Bueno, vamos a mirar a ver Dios que nos enseña con su palabra. Entonces, el título de esta enseñanza se llama Obediencia, evidencia de perfección. Obediencia, evidencia de perfección. ¿Qué es la obediencia? Es el acatamiento, la sumisión, la subordinación, el respeto, el sometimiento, la docilidad y la disciplina, especialmente en las órdenes regulares del superior o hacia el superior, o que nos imparte el superior. Un ejemplo de ello, de la obediencia, es que en las congregaciones religiosas, o sea, como nosotros, nos solicitan alguna cosa o acatar algo, pero muchas veces nos creemos con la autoridad independiente de ni siquiera pedir permiso para estas cosas que a veces nos solicitan o queremos o nos debemos de acatar. O sea, un ejemplo es cuando nos dicen que debemos pedir permiso para ir a predicar a cierto lugar, pero yo me creo que como soy hijo de Dios y como yo soy yo, puedo ir a donde me plazca, sin pedirle permiso a mis superiores. Pues si estamos bajo autoridad, debemos solicitar permiso, porque así Dios lo delegó. Otro es, por lo menos, la asignación de un oficio o empleo. A veces tomamos la decisión nosotros de un oficio o un empleo, pero no le consultamos a nadie. Ni a los padres, ni al pastor, ni a nadie, y me voy para España, me voy para Estados Unidos, me voy para tal lado. ¿Y a quién le pidió permiso? ¿A quién le consultó?
tenía un pastor, tenía unos padres. Bueno, porque yo soy yo. Eso es obediencia, acatar, estar bajo sumisión, bajo docilidad. Perfeccionando. ¿Qué es ser perfeccionado o qué es perfeccionado? Acabar enteramente una obra, dándole el mayor grado posible de bondad o excelencia. Sí, se acaba enteramente una obra. ¿Quién? En nosotros. Es pulir, refinar, mejorar, superarse, embellecer. Cuando nos perfeccionamos, somos embellecidos. Vamos a ver que aquí nos trasluce esto. ¿Por qué la palabra de Dios dice que seremos vestidos de lino fino, limpio y resplandeciente, embellecidos a través de la obediencia? Completar los requisitos para un acto civil, especialmente un contrato, esto es perfeccionar o perfeccionado. Se completan los requisitos, o sea, que tiene una plena fuerza jurídica, o sea, que tiene pleno derecho por la esencia de su naturaleza a eso que está queriendo. O sea, en otras palabras, un contrato es perfeccionado, o yo adquiero un derecho jurídico legal cuando él está perfeccionado, o sea, cuando está hecho bajo toda la normatividad de forma y de fondo, o sea, de esencia. Cuando se cumplen todas a cabalidad la estructura de un contrato, entonces ahora tengo derecho legal porque ese contrato está bien hecho. Y eso nos lo da el Señor en la perfección. Nos da el derecho de ingresar al cielo, porque recuerde que nadie inmundo entrará allá, o sea, nada que no sea perfecto. Eso también nos va a dilucidar lo que vamos a ver. Ahora, el obedecer, entonces, como lo estamos viendo, es un fruto del Espíritu Santo que evidencia el perfeccionamiento de nosotros, o sea, de que nosotros andamos en el Espíritu. Cuando somos desobedientes a Dios, a nuestros pastores, a nuestros líderes, claro, bajo los lineamientos de la palabra de Dios, eso lo entendemos todos. O sea, que lo que nos digan vaya en concordancia con la palabra de Dios. Pero cuando somos desobedientes a ello, por mi parecer o por mis opiniones, no estamos andando en el Espíritu, estamos andando en la carne. O sea, en nuestra manera natural. Y vamos a ver que la desobediencia es un pecado, y un pecado muy grave, que está compuesto de varios ingredientes que son muy graves. Por la palabra de Dios vamos a verlo. Entonces empecemos primero en 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 22 al 23. Dice: y dijo Samuel: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Entonces ahí vemos un primer componente de la desobediencia. La desobediencia está compuesta por rebelión, y la rebelión, que dice la Biblia, que es similar ¿a qué? Al pecado de ¿qué? De la adivinación. Por tal motivo, no es cualquier cosa la desobediencia, porque ya vamos viendo que tiene el componente de rebelión, que es como pecado de adivinación, pero también tiene otro componente, dice: y como ídolos e idolatría, la obstinación. O sea que la desobediencia también tiene ingrediente de obstinación. Ahora vamos a desglosar esos dos. ¿Qué es la rebelión y qué es la obstinación? La desobediencia está inmersa, o sea, tiene ingredientes de la rebelión y de la obstinación. Pero ¿qué es la rebelión? Es la acción de hacer efecto, de rebelarse, es sublevarse, es insurgencia, insurrección, levantamiento, alzamiento, sedición, pronunciamiento, revuelta, motín, revolución, subversión, conspiración, conjuración. Si nos damos cuenta, estos términos están en la Biblia, en los frutos de la carne. Entonces mire que la desobediencia no es algo aislado,
sino que compone muchas cosas. Y mire lo que dice para nosotros el mundo natural. Dice, delito contra el orden público es la rebelión. Es penado por la ley ordinaria y la militar. Consiste en el levantamiento público y en cierta hostilidad contra los poderes del Estado y con el fin de derrocarlos. O sea, si lo llevamos al plano espiritual, cuando somos desobedientes, queremos derrocar a Dios. Queremos derrocar a Jesucristo. Y eso le pasó a Satanás. Él se volvió desobediente. ¿Y qué quería él? Subiré a lo alto, haré mi trono. Quería derrocar a Dios. ¿Por qué? Porque nos vale lo que Dios diga. Nos importa lo que yo digo. Y cuando a mí me importa lo que yo digo y me vale lo que dice mi autoridad o Dios, que la autoridad es puesta por Dios, entonces le estoy diciendo, no, es que yo soy igual a usted, o sea, yo mando más que usted. O sea, no me estoy humillando, estoy siendo soberbio, estoy siendo altivo, y ya sabemos que esas fueron el origen de la causa que dañó a Satanás. A causa de las contrataciones, de las muchas cosas que tenía, él se envaneció su corazón y se llenó de soberbia, vanagloria, orgullo y cayó. Entonces mire cómo es la desobediencia, tan terrible. Ahora vamos a ver la parte o el ingrediente que tiene la desobediencia. Ya vimos la revelación, ahora la obstinación. Dice, ¿qué es la obstinación? Pertinacia, porfía, terquedad, tenacidad, firmeza, tosudez, testarudez, empecinamiento, cuando me empecino, que no, empeño, emberretinamiento, cabezonería o cabezonería y exasperación y tedio. Entonces la obstinación es cuando, por más que me dicen no, ahí sigo. Hermano, que usted venga y ayúdeme a, no sé, a cualquier cosa en la iglesia, le dice el pastor. No, yo no tengo por qué. Le dijo una hermana una vez a un hermano acá, líder, no, yo no mantequeo en mi casa, mucho menos voy a mantequear en la iglesia. Pues imagínense, esa testarudez. Porque no es para el hombre, es para Dios, y Dios era el que le está diciendo, te voy a dar el privilegio de servirme para bendecirte. Entonces, ¿sí ve cómo la desobediencia trae tantas cosas? Ahora, de ahí seguía muchos versículos y otras cosas, pero ahorita Dios me lo cambió, entonces vamos a pasar nuevamente a Mateo. Entonces, vamos a mirar por qué Cristo dice que aprendió obediencia y por qué dice que Él fue perfeccionado si Él es Dios. O sea, si es Dios es perfecto, y si estaba allá en el cielo y en la eternidad, pues es perfecto, es obediente, no hay pecado en Él, no hay desobediencia, es perfecto, o sea, todo. Pero aquí están hablando en el momento que nuestro Señor Jesucristo iba a hacer su sacrificio por nosotros, o sea, en su condición de hombre, porque recordemos que en este momento Él ora en este huerto y sus lágrimas caían como grandes gotas de sangre. De hecho, los historiadores o eruditos dicen que el sudor, cuando hay una angustia tan tremenda como la que el Señor estaba experimentando en este momento, se mezcla junto con la sangre porque los poros se abren y empieza a sudar agua o sudor con sangre. Por eso son más espesas esas gotas y por ende mayor densidad, por ende pues golpean más al suelo cuando caen. Entonces miremos lo que dice el Señor ahí nuevamente en Mateo 26:38. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. O sea, Cristo en su naturaleza humana, porque recuerden que la palabra de Dios, o recordemos, dice que Él era todo hombre, pero también todo Dios, pero que Él se despojó a sí mismo de todo su poderío y de toda su, dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo de todo lo que era ser Dios, de todo su poder, de toda su deidad, de toda su omnipotencia, de todo, voluntariamente. Ojo que no era que Él no lo podía retomar en el momento que Él quisiera. Él lo podía retomar en el momento que Él quisiera, aún estando en el cuerpo humano,
porque él se lo dice a los discípulos: si yo quiero, mando a pedir 12 legiones de ángeles. O sea, él tenía poder para mandar los ángeles, y 12 legiones, si calculamos por 5.000 cada legión, eran 60.000. Y un solo ángel ya vio todo el estrago que hizo en el pueblo de Israel cuando David pecó. Entonces imagínense 60.000. O sea, él tenía su poder como el Dios todo verdadero y creador que es, pero él se despojó, no lo usó, no lo tomó, no usó nada de su poder, pero sí usó un poder muy grande que vemos aquí, y es el enfoque que Dios me dio que cambiara. Y es el enfoque que la desobediencia se puede vencer. ¿Con qué dice acá? Más adelante en el 41 dice: velad y orad. Buscando a Dios se puede vencer la desobediencia, porque así fue que Cristo pudo vencer y tener este sacrificio en la cruz del Calvario, porque aunque era todo Dios, él se despojó, ahora era todo hombre, y como hombre sufría. Tanto así que vamos a ver que cuando él, antes de entregar su vida en la cruz, tiene que venir acá al huerto y orar. Y yendo, el 39 dice, pasamos al 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro. Estamos en Mateo 26, 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Él tenía tristeza, él tenía angustia, estaba en sufrimiento. Sin embargo, mire su oración: si es posible, pasa de mí esta copa. Pero es una oración reverente: Padre mío, no obligándolo, no de forma altiva, más bien humillándose delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Y le dice: pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Entonces aquí está la obediencia. Cristo nuestro Señor sabía las situaciones difíciles que venían, cómo lo iban a escupir, cómo lo iban a golpear, cómo lo iban a tratar. Sin embargo, Él no usa su poder, sino que más bien en obediencia deja como cordero que hagan con Él conforme Dios a sí mismo, por el cumplimiento de la palabra, se había declarado. Y todos sabemos por qué la forma, porque era la forma de darnos vida eterna, porque Él pagaba el precio de nuestro pecado. Y si Cristo no lo hubiera pagado, todos sabemos que nosotros estuviéramos condenados, porque nadie nos podía salvar, solamente Cristo, porque tenía que ser alguien que no hubiera pecado en nada, pero todos los seres humanos somos pecadores. Todos los seres humanos pecamos en algo. Por eso tenía que ser Cristo. Por eso Dios les dice: ¿quién irá de nosotros? O sea, ellos no pueden porque ya todos se condenaron, pero de nosotros, ¿quién irá? Y ahí es donde nuestro Señor voluntariamente dice: heme aquí, envíame a mí, yo iré. Entonces, Él viene, sí, Él voluntariamente decidió venir a salvarnos, sí, pero Él tiene que vencer, porque recuerde que está en su naturaleza humana, en su carne. Y la palabra de Dios dice, hablando del Espíritu Santo, usando a Pablo, dice: miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque el mal que no quiero, eso es lo que hago. También el Señor en su palabra nos dice que la carne tiene una lucha contra el Espíritu y es enemiga de Dios, y que nuestros miembros tienden hacia el pecado, y que los frutos de la carne son como los que habíamos visto anteriormente: odios, contiendas, rencillas, demás. Como Él está en esa condición de ser humano y tiene que vencer como ser humano para podernos dar redención, porque de otra manera no se podía, entonces ahora Él clama al Padre, Él ora en su momento. Por eso vemos que el 40 dice: vino luego a sus discípulos. O sea, Él ya va al Padre, pero viene a apoyarse en los discípulos. Pero los discípulos, ¿qué pasó con ellos? En el 40, los halló durmiendo. Sí, así es. Ahora, ¿de qué nos habla esto? Entonces ya estamos ante nuestra naturaleza humana. Nuestra naturaleza humana nos
lanza la desobediencia, pero la desobediencia está integrada por muchos ingredientes que son fatales, que nos llevan a la muerte, a la condenación, pero que de esa naturaleza, esa desobediencia que quiere carcomernos, que quiere gobernarnos, que nos quiere condenar, que está propia en nuestra carne por ser esa naturaleza pecaminosa y rebelde y desobediente, hay una salvación o una forma de vencerla, y es buscar la comunión con Dios, pero buscarla de una manera que nos humillemos delante de Él y aceptando lo que Él en su soberanía y en su perfecta voluntad decida. No es que yo voy a la presencia de Dios y yo voy, Señor, mire, ayúdeme, deme esto, démelo, Señor. Y si Dios le dice que no, entonces ya usted, ya no, yo me voy de la iglesia, porque es que no me dio la esposa que yo le dije, en el tiempo que le dije, porque es que no me dio la finca que le pedía, y aquel sí se la dio, porque es que no me pusieron a predicar, y ese hermano que no me cae bien, a ese sí lo ponen. Entonces no es cuando yo quiera ni como yo quiero. O sea, si yo me arrodillo delante de Dios, es para aceptar la voluntad de Dios, así no sea lo que yo quiero, así no sea lo que a mí me parece. Pensemos en este momento de la historia. Estamos a punto del arrebatamiento de la iglesia, estamos en Colombia, donde nos permite Dios ejercer nuestra creencia, predicar, salir con una Biblia, y hasta usted pasa por un ambiente pesado, aquí le llamamos ollas, y usted les dice, Cristo les ama, amén, y ya usted pasó. Pero no les diga Cristo les ama y vea lo que usted lleva por ahí, una corbata, un reloj, y verá que puede que salga sin corbata, sin reloj y sin camisa. Pero ¿por qué así? Pero vaya a Corea del Norte, llévese la Biblia, dígales Cristo les ama. ¿Qué va a pasar allá? Corea del Norte es el primer país en el mundo que es más peligroso para que los cristianos vivan y para que prediquen. Allá solamente con entregar un tratado y pena de muerte. Solamente con que le cojan una hoja de una Biblia a usted, que usted la aporte, es pena de muerte. Y si por algún caso no pueden conseguirle nada, pero hay sospechas, lo mandan a un campo de concentración, como Hitler. ¿Y por qué vivimos en Colombia entonces si no allá en Corea del Norte? Si nosotros no somos mejores que los hermanos de Corea del Norte. Antes más bien yo creo que ellos son mejores, por lo menos que a mí. Porque ellos, sabiendo que entregar su vida a Cristo es sentencia de muerte, la entregan y están dispuestos a morir. Y aquí le dice Dios a uno, vaya y predique a la esquina, ay no, yo estoy cansado. Venga aquí al turno de Ujier, ay no, es que a mí me toca muy duro. O me creo mucho, que porque Dios me permite pararme aquí. Entonces no, es que yo ya soy más, entonces yo no le voy a obedecer al hermano que Dios está usando para que barra allá, y entonces paso por encima de lo que él barrió, porque es que yo sí predico acá y él no es nada, él es el que barra ahí nomás. O yo le hago caso al supervisor o al presbítero, pero no le hago caso al líder de X o Y grupo. ¿Por qué cree que pasaría eso? Porque entonces yo me creo más que el otro. Y así no nos enseñó el Señor. Él nos enseñó a humillarnos y a ser siervos de los demás. Es precisamente ese el problema, de que muchos no tengamos lo que quisiéramos tener. No porque Dios no nos los quiera dar. Me refiero a las bendiciones espirituales, muchas veces físicas y muchas veces económicas. Entonces vivimos enfermos, pero por causa de nuestra rebelión. Pero Señor, ¿por qué si yo voy a todos los cultos? Sí, pero ¿y su corazón? ¿Y el mío? ¿Pero por qué, Señor, si es que a mí me va mal? Sí, ¿y dónde está su obediencia? ¿Pero por qué, Señor, a veces sí lo ponen? Y yo que soy mejor, yo sí oro más. ¿Sí? Y cuando Dios le ha dicho, vaya a tal lugar, usted ha ido, haga tal cosa, usted va. No, pero es que no tenía ganas, no, pero es que no quería, no, pero es que no estaba cansado. Peros. Bueno, el Señor Jesucristo sí tenía razón de peros. Él sí tenía razón de peros porque tenía todo su poder y mire lo que él sabía que le iban a hacer.
Él lo dijo durante sus 3 años y medio de ministerio, todo lo que le iban a hacer. Sin embargo, Él lo hizo por amor a nosotros y voluntariamente. Ahora nosotros somos salvos, el Señor nos dio vida eterna, que nada puede comprar la vida eterna, y sin embargo, seguimos rebeldes y justificándonos. Y tenemos miles de excusas para justificarnos. Tengo que trabajar, estoy cansado, es domingo, es sábado, es esto, es aquello. Y sí, puede tener la justificación, y yo puedo tener la justificación que quiera. Ahora, esa justificación es más, ese problema es mayor a lo que Cristo hizo por nosotros y que relata aquí en Getsemaní y en la cruz del Calvario. ¿Es mayor eso? O sea, podemos llegarle a decir, ay no, Señor, fue que yo no le quise servir porque yo estaba muy cansado, usted lo sabía. ¿Cómo estaba el Señor acá? ¿Estaría cansado? Cuando llevaba la cruz, que tuvieron que decirle a alguien que viniera y le ayudaba, ¿él estaba cansado llevando la cruz? ¿O sería que estaba, no, normal, fresquito, estaba tomando algún refresco? ¿Cómo estaba él? Y aún así la llevaba, porque no fue él el que dijo, ayúdeme a llevar la cruz. Fue el soldado que dijo, bueno, ayúdenle usted porque mire, no está muy pesada para él, por la condición en la que va, herido, vuelto nada, su espalda destruida, su rostro también. No vaya a creer que él estaba reconocible. La palabra de Dios dice que él fue molido. O sea, él estaba irreconocible en ese momento, sin pedazos de carne y de piel, porque eso hacía ese látigo. Y entonces nosotros nos atrevemos a decirle al Señor que no voy porque estoy cansado. Nos atrevemos a, cuando el Señor nos llama al servicio, sea de ujieres, sea de brigadistas, sea a predicar la palabra, sea a ir a visitar a un enfermo que se está muriendo en la clínica, sea lo que sea, nos atrevemos a decir que no, que es que estoy cansado y creo que Dios me va a justificar por eso. Yo no creo que Dios me justifique por eso. Más bien, si no le pido perdón a Dios, Dios me lo cobra. Porque ahí está la parábola de los talentos. Dios le llamó cuentas por los talentos que le dio. Ahí está la parábola de los talentos. Y también ahí está cuando el Señor dice, cuando fueron a visitar a un enfermo, yo los vi. Cuando fueron a visitar a alguien en la cárcel, a mí me lo hicieron. Y le dijeron, pero Señor, ¿cuándo? No, por cuanto lo hicieron a ellos, a mí me lo hicieron. ¿Por qué? Porque fueron a predicar la palabra en el momento que más se necesitaba, almas que en ese momento lo requerían. Pero muchas veces nosotros hemos endurecido el corazón y aunque sabemos que es palabra de Dios, no nos importa. Y ahí está la desobediencia. ¿Por qué? Porque hemos olvidado la comunión con Dios, el velar y orar para que no entremos en tentación. Y parte de la tentación, cuando entramos en ese territorio de muerte, en ese valle de huesos secos, ocurre por esto. Ocurre por no tener comunión con Dios, por no tener oración, por no tener vigilia, por no leer la palabra. Entonces andamos en nuestras fuerzas, o sea, andamos en la carne y no en el Espíritu Santo. Pero mire que Dios es tan bueno, y esto es un círculo de ayuda de Dios para nosotros. ¿A qué me refiero? Esto es un círculo, vea. Si nosotros venimos a servirle a Dios, aún estemos cansados, aún no tengamos dinero, aún estemos como estemos, ¿quiénes son los que vamos a salir beneficiados? ¿Dios o nosotros? Nosotros. Muchas veces, y todos los que le servimos a Dios, sabemos que no hemos querido ya más. Y Dios nos trae a su casa por el servicio, bien sea de ujieres, de evangelismo, de brigadas, de seguridad en la cocina, lo que sea. Y ahí Dios nos ministra. Y Dios vuelve y nos da las fuerzas para continuar. Muchas veces, como hoy a mí me pasó, no sabía bien, yo decía, Señor, pero yo siento que esta no es las palabras suyas, entonces deme su palabra, porque la necesito para mí y para el pueblo también, que usted les hable. Y el Señor me la cambió ya en el último momento, estando yo aquí ya en la medio de la alabanza y la oración. Entonces, lo que les quiero decir es que cuando uno le sirve a Dios, uno recibe bendiciones enormes, preciosas de parte de Dios. Recibe dones,
pero recibe frutos. Se generan esos frutos que habla la palabra del Espíritu. Frutos de amor, de gozo, de paz, de benignidad, de templanza, de mansedumbre, de fe, de bondad, de amor. Y esos frutos realmente es la esencia de lo que es Dios, porque son los frutos del Espíritu Santo. Y esos frutos realmente son los que van a permitir que nosotros agrademos a Dios y vivamos una vida tranquila en Dios y fuerte o con fortaleza en Dios. O sea, no es igual usted llegar a un enfermo y orar por ese enfermo con el fruto de la fe y con el fruto del amor que sin tener esos dos frutos. Porque muy probablemente si no tengo el fruto del amor y el fruto de la fe, ni oro por el enfermo porque creo que no se va a sanar, ni lo toco porque creo que me va a contaminar. Entonces, y así sucesivamente. O sea, vivir bajo los frutos del Espíritu Santo que se puedan generar en nosotros nos hace mucho más fácil y poder obedecer cosas que de otra manera no podríamos hacer. Por eso los hermanos que están en esos países, y por eso en la antigüedad la iglesia primitiva eran echados a los circos romanos y se iban con el Señor. Pero se imagina si en este momento nosotros sufriéramos eso. Si ni siquiera vamos a prestar un servicio que porque estamos cansados. ¿Se imagina donde nos echaran a los leones? ¿Cuántos de nosotros seguiríamos gozosos alabando a Dios? Te alabo, Dios, porque me va a comer el león. ¿Sí ve? Pero para hacer esto, entonces debemos salir de ese punto, de ese valle, de ese adormecimiento. La palabra de Dios dice: despiértate tú que duermes, en Efesios 5:14. Ahí en Efesios 5:14, la palabra de Dios nos dice lo siguiente: por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Sí ves que cuando nosotros dormimos espiritualmente, somos insensatos? Cuando nosotros dormimos espiritualmente, no vamos para ninguna parte, porque no estamos aprovechando el tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo es el día aceptable y el día de salvación es hoy. Y si hoy no aprovechamos, mañana no sabemos si suene la trompeta y en qué nivel estemos. Si hoy nos permite predicar Dios y mañana ya no, porque Dios nos guarde, quedamos enfermos y no podemos salir. Aquí hubo un hermano que venía de la iglesia saliendo de un culto de estos un domingo en la tarde como hoy. A unas cuadras recibió una puñalada y quedó en un estado que podríamos decir así, vegetativo. Hoy en día ya tiene una mejor recuperación, pero ni siquiera puede todavía. Cualquiera de nosotros nos podría suceder. Que Dios nos guarde a todos. Pero si hasta ese momento Dios nos dio la oportunidad y que Dios nos guarde, quedamos en una cama, no podríamos volver a predicar si quedamos en un estado de esos. Uno de mis mejores o mi mejor amigo de la vida también quedó en ese estado y murió. Gracias a Dios que él sí era un siervo de Dios y él trabajaba para Dios. Pero yo ya he visto muchos casos y nosotros no somos mejores o no estamos exentos de eso. Solamente que la misericordia de Dios ha sido grande para con nosotros y nos ha guardado. Pero si llegáramos a caer en un caso de esos,
no estamos trabajando para Dios, somos desobedientes, nos da pereza obedecer a nuestros padres, al pastor, a Dios, a lo que dice en su palabra, y llega ese momento, ya no va a haber una lucidez mental. Podemos durar 1 mes, 2 meses, 3 años sin esa lucidez mental para podernos arrepentir, pero si partimos en esa condición, vamos a decirle a Dios ¿qué? ¿Con qué excusa? No, Señor, déjeme y vuelvo y ahora sí trabajo, ahora sí predico. Sí, vamos a hacer eso. Ahora sí voy a ir al turno de Ujieres. Ahora sí voy a ayudar en la cocina, cuando ya ve las llamas de fuego con azufre que arde. Ahora sí no. Ahora sí no. No va a pasar así, porque la palabra es clara que dice, está establecido que el hombre muera una vez y luego viene el juicio. O sea, o es hoy el día aceptable, el día de salvación. Mientras tanto que haya vida, aún hay esperanza. Si estamos con la capacidad de poder hacerlo, de predicar, de obedecerle a Dios, lo debemos hacer. Y Dios ha colocado hombres y mujeres, los cuales toda autoridad, sabemos, viene de parte de Dios. Y si Dios los colocó, pues debemos de obedecerle. Que es que yo tengo más dinero que él, en cambio él no tiene ni qué comer. Pero si Dios lo colocó, es que aquí no se trata de que tenga él o que tenga yo, se trata de que todos somos siervos de Dios y que Dios es el que manda, no ninguno de nosotros. Dios es el que manda. Yo puedo querer algo y puedo creer algo, pero si Dios me dice no lo hace y hace aquello, pues lo hago. Yo quiero algo con mi familia y anhelo algo con mi familia, y en estos días queríamos ir a eso que anhelábamos. Sin embargo, yo sentí que Dios dijo, no, ustedes se quedan en la iglesia, ustedes van a culto el jueves, van a culto el viernes, usted lleva a la mamá de su esposa que vino y lo lleva allá, pero no me van a donde iba a ir. Y yo digo, bueno, Señor, pues yo quiero, pero usted es el que manda. Y no porque yo sea mejor, sino porque si desobedezco a la voz de Dios, cuando yo siento que es Dios, estaría fuera de la perfecta voluntad de Dios. Y estar fuera de la perfecta voluntad de Dios es lo que Dios ha determinado que por ahí puede ser mi perdición. O sea, la perfecta voluntad de Dios para cada uno de nosotros es el camino o las situaciones que Dios sabe que es la que nos van a ayudar a permanecer en el camino de Dios y en la salvación. Y que si yo o usted desobedecemos a lo que Dios nos está mandando que hagamos, pues estamos fuera de lo que Dios ha determinado o ha proyectado que nos va a ayudar a permanecer en su camino. O sea, estamos poniendo en riesgo nuestra salvación. Porque si Dios nos quería bautizar o darnos un don en un servicio y no vinimos a ese servicio, ese don Dios no lo quería dar para que nos creyéramos más, sino porque sabía Dios que lo necesitábamos para lo que Dios iba a hacer con nosotros y para permanecer nosotros en el camino de Dios. Por eso es el bautismo en el Espíritu Santo. No es un privilegio para unos pocos, es para todos. ¿Pero por qué Dios lo dio? Porque lo necesitamos para poder permanecer en los caminos de Dios. De hecho, el don de lenguas nosotros sabemos que dice que es para la edificación de la misma persona que lo tiene. O sea, aquellos que Dios nos ha bendecido de X o Y manera con uno u otro dones, no vaya a creer solamente que es para el servicio de otros, sino que Dios lo puso porque sabe Dios que es lo que nosotros también necesitamos para permanecer en el camino de Dios, bien sea acrecentar nuestra fe o bien sea tener una comunión más profunda con Dios. Pero cuando rechazamos el servicio a Dios y la obediencia a Dios y a los que Él ha puesto, estamos rechazando ese fundamento, esas bendiciones, esos frutos que nos van a permitir estar y fortalecernos en el camino de Dios. Y por tanto, entonces, como no estamos permitiendo que Dios nos dé esas bendiciones, esos frutos, esos dones, entonces viene la tentación y arrastra con nosotros. ¿Por qué? Porque no tenemos nada con que contrarrestar. No tenemos armadura de Dios, no tenemos frutos del Espíritu Santo, no tenemos dones, o sea, no tenemos nada. Y entonces, por eso, entonces, cuando nos dicen, no, hermano, pero es que usted
Traiga los zapatos rojos porque es que negros son muy feos. Ah, no, ya me voy de la iglesia porque es que aquí me obligan a ponerme zapatos negros o rojos. Por esa situación, porque no tenemos nada. Y nosotros en nuestra naturaleza humana nunca vamos a querer vivir para Dios ni hacer la voluntad de Dios. Y así queramos, tampoco vamos a poder. Por eso necesitamos ir a comunión con Dios, orar, velar, leer la palabra, humillarnos delante de la presencia de Dios y aceptar su soberanía, su perfecta voluntad. Trabajar, obedecer a Dios. Obedecer a Dios. Porque como dice el título, la obediencia se evidencia la perfección. Cristo fue perfeccionado como hombre, siendo obediente. La obediencia lo llevó a la cruz porque Él a sí mismo se dispuso, pero ahora ¿dónde está? Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor y toda rodilla se tenga que doblar. Y en el nombre de Jesucristo seamos salvos todos aquellos que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. Y eso mismo va a pasar con nosotros. Si nos damos cuenta aquí, Cristo hasta el último momento en su vida de ser humano tuvo el proceso para llegar a la perfección. Hasta el último momento. Mire cómo vuelve a decir el versículo de Hebreos 5, 8 al 9. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Sí ve? Él fue perfeccionado en ese momento en el Getsemaní, totalmente, porque ahora bajo su obediencia, bajo la obediencia a Dios, fue perfeccionado y ahora sí entrega su vida en la cruz. Y era así. El único que podía salvarnos era un ser perfecto, sin mancha y sin arruga. Pero si Él no era perfeccionado, pues no podía entregar su vida en la cruz. Pero en este momento fue perfeccionado. Por eso dice, y vino habiendo sido perfeccionado, ¿sí? Habiendo, o sea, una vez fue perfeccionado, ahora sí fue el autor de eterna salvación. Era la única forma, que fuera un ser santo, perfecto, que entregara su vida por nosotros, porque si no, había entonces paga de pecado, que era muerto, o sea, condenación. Por eso Él no pecó, para podernos pagar el precio nosotros, que sí habíamos pecado, y como Él no pecó, murió en la cruz sin pecado ninguno, entonces ahora sí ese precio lo entrega por nosotros. Por eso es nuestro Salvador. Entonces mire que la perfección es un proceso de toda la vida, pero nosotros no sabemos hasta cuándo se nos acabe la vida. O sea que si no nos ponemos en las manos de Dios y no trabajamos desde ya, bajo la obediencia en Dios y en aquellos que Dios puso delante de nosotros, pues usted o yo podemos estarnos arriesgando a que se nos acabe el tiempo y nos quedemos sin perfeccionar, y nada que no esté perfeccionado va a entrar arriba. Nada. Aquí lo estamos viendo. Para entrar a los cielos, la palabra de Dios dice que debemos ser perfeccionados, pero si estoy en desobediencia con Dios, ¿estaré perfeccionado? Listo, entonces vamos a orar para darle gracias a Dios por su palabra, decirle a Dios que nos ayude a todos a vivir para Él.